Mi prometida durmió con mi padre en mi casa, por eso reuní pruebas, revelé la verdad a familia y amigos para que enfrentaran las consecuencias. Tengo 26 años, trabajo como mecánico de equipo pesado en Morrison Construction aquí en Ohio, gano unos $78,000 al año, lo que no está mal para alguien que no fue a la universidad. Siempre he sido el tipo de persona que trabaja duro, ahorra dinero y se ocupa de sus propios asuntos. Nunca me han gustado los dramas ni las tonterías. Solo quería construir una buena vida para mí sin depender de nadie más. Compré mi casa cuando tenía 23 años con el dinero que había ahorrado trabajando en la construcción durante la escuela secundaria y la universidad comunitaria. Me tomó 5 años de semanas laborales de 60 horas, viviendo con compañeros de cuarto, comiendo ramen y conduciendo un Honda Civic destartalado. Pero lo hice, nada lujoso. Solo una sólida casa de campo de 3 habitaciones en un vecindario decente con un garaje para 2 autos donde podía trabajar en autos, sin hipoteca, de lo cual estaba orgullosísimo. La mayoría de los chicos de mi edad están ahogados en deudas estudiantiles o viviendo en el sótano de sus padres, pero yo fui inteligente con mi dinero y tenía algo que mostrar. La casa necesitaba trabajo cuando la compré, el dueño anterior era un anciano que había dejado que las cosas se deterioraran. Pasé mis fines de semana arreglando todo yo mismo, pisos nuevos, instalación eléctrica actualizada, pinté todas las habitaciones, ajardiné el patio. Para cuando terminé, valía probablemente $40,000 más de lo que pagué por ella. Soy bueno con las manos y me enorgullezco de hacer las cosas bien. Mi situación familiar es bastante simple pero trágica. Mi padre, Robert, tiene 54 años, es dueño de Chance Plumbing, una empresa que construyó de la nada durante los últimos 20 años. Empezó con él y una camioneta destartalada, ahora tiene 12 empleados, un taller y varias camionetas de servicio. El tipo vale probablemente de 2 a 3 millones ahora. Conduce una F-150 King Ranch nueva que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Vive en una casa grande en el lago Erie con un muelle para botes y todo, una verdadera historia de éxito del sueño americano. Mi madre, Sarah, murió de cáncer de mama cuando yo tenía 16 años. Esa mierda fue brutal, verla consumirse durante 8 meses mientras las facturas médicas se acumulaban, incluso con seguro. Papá vendió nuestra casa y nos mudamos a un lugar más pequeño para pagar sus tratamientos. Luchó duro, pero al cáncer le importa una mierda lo buena persona que seas. La perdí en mi penúltimo año de secundaria, lo que me jodió bastante durante un tiempo. Después de que mamá murió, solo éramos papá y yo, nos unimos mucho, teníamos que hacerlo, ya sabes, me enseñó todo sobre trabajar con herramientas, ser responsable, tratar bien a la gente, honrar tu palabra. Trabajábamos juntos en autos en el garaje, íbamos a pescar los fines de semana, veíamos fútbol y comíamos pizza. Nunca trató de reemplazar a mamá ni de fingir que todo estaba bien, pero se aseguró de que yo supiera que podía contar con él sin importar nada. Papá nunca se volvió a casar, pero salió con algunas mujeres después de unos años, siempre mujeres más jóvenes, nada demasiado serio. Solía joderlo por eso. Papá es más joven que yo, pero pensé que merecía divertirse un poco. Trabajó como un burro construyendo su negocio y podía gastar su dinero como quisiera. Además, era un tipo guapo para su edad, se mantenía en forma, tenía dinero, a las mujeres les gustaba. Lo que pasa con mi padre es que era de la vieja escuela. Creía en la lealtad familiar por encima de todo. La sangre es más espesa que el agua, decía siempre, la familia permanece unida sin importar nada. Me ayudó a comprar mi casa firmando conjuntamente el préstamo cuando tenía 23 años y crédito limitado. Me dio consejos sobre el trabajo, las relaciones, la vida en general. Lo respetaba muchísimo y pensaba que él sentía lo mismo por mí. Demuestra lo equivocado que puedes estar sobre la gente. Ahora, aquí es donde realmente comienza la historia. Hace unos 3 años y medio, conocí a esta chica, Jessica, en Murphy's Sports Bar, este lugar al que iba a veces después del trabajo para relajarme. Tenían buena comida, bebidas frías, un ambiente decente, no demasiado ruidoso, no demasiado concurrido, solo un lugar donde los trabajadores podían relajarse. Jessica trabajaba allí de camarera y era absolutamente hermosa. Estoy hablando de un 9/10, cabello rubio, alta, un cuerpo estupendo, una cara bonita, muy por encima de mi nivel. Sinceramente, pero parecía fijarse en mí cuando yo entraba. Siempre se aseguraba de tomar mi mesa, recordaba lo que me gustaba pedir, sonreía mucho. No soy el tipo más seguro con las mujeres, pero ella lo hacía fácil. Tenía 24 años, había ido a la universidad pero nunca terminó su carrera en comunicaciones o algo igualmente inútil. Siempre se quejaba de problemas de dinero cuando charlábamos, los préstamos estudiantiles la aplastaban, un apartamento de mierda con 3 compañeras de cuarto, el auto averiado. Apenas podía pagar la comida después de pagar el alquiler.
Todo ese rollo de la joven luchadora que hace que los chicos quieran ayudar, me sentí mal por ella. Ya sabes, aquí está esta chica hermosa y dulce trabajando como una burra por propinas, estresada por el dinero todo el tiempo, mientras yo gano buen dinero y vivo cómodamente. Empecé a darle propinas extra, como $20 en una comida de 15, ofreciéndome ayudar cuando mencionaba que le faltaba dinero para el alquilero. Que su auto necesitaba reparaciones. No tienes que hacer eso, decía, pero nunca rechazaba la ayuda. Empezamos a hablar más cada vez que yo iba. Se sentaba conmigo durante sus descansos, me contaba su día, me preguntaba sobre mi trabajo, le hablé sobre la maquinaria pesada en la que trabajaba, excavadoras, camiones volquete, y parecía genuinamente interesada. Dijo que era genial que pudiera arreglar cosas con mis manos. Después de unos 2 meses de esto, finalmente me armé de valor para invitarla a salir. Dijo que sí de inmediato, parecía emocionada. Fuimos a cenar a este agradable lugar italiano, luego vimos una película. Era una gran compañía, divertida, fácil de hablar, se reía de mis chistes incluso cuando no eran tan graciosos. La química fue obvia desde el primer día, me tocaba el brazo cuando se reía. Se sentaba cerca de mí en el cine, me dio este beso increíble al final de la noche que me hizo sentir como si estuviera en la secundaria otra vez. Empezamos a salir en serio bastante rápido después de eso. En unas 6 semanas, se quedaba en mi casa la mayoría de las noches. Su contrato de alquiler estaba por vencer y estaba tratando de decidir qué hacer con la vivienda. El apartamento con compañeras de cuarto era estresante, dijo, demasiado drama, demasiado caro. No era un buen ambiente para alguien que intentaba encarrilar su vida. Siendo el buen tipo que era, le sugerí que podía quedarse conmigo temporalmente mientras resolvía las cosas, solo hasta que encontrara un lugar mejor, ahorrara algo de dinero, se recuperara. Mi casa tenía mucho espacio, sinceramente, me gustaba tenerla cerca, hacía que el lugar se sintiera más como un hogar en lugar de solo donde dormía entre turnos de trabajo. Esa situación temporal se convirtió en 3 putos años, aquí es donde fui un completo idiota, y mirando hacia atrás. Quiero darme un puñetazo en la cara por ser tan ciego. Unas 2 semanas después de que Jessica se mudara conmigo, renunció a su trabajo de camarera en Murphy's. Su razón: las horas eran demasiado estresantes y los clientes eran una mierda. Había tenido esta mesa de hombres de negocios que fueron groseros con ella, no le dieron buena propina, hicieron comentarios inapropiados, su gerente no la respaldó cuando se quejó, todo el ambiente era tóxico y malo para su salud mental. Necesito tomarme un tiempo para averiguar qué quiero hacer realmente con mi vida, dijo, no puedo pensar con claridad cuando estoy estresada todo el tiempo. Por ese lugar, yo ganaba $78,000 al año en ese momento, oportunidades de horas extras todo el tiempo, así que pensé, bueno, podría mantenernos a los dos por un tiempo, encontraría algo pronto, tal vez algo mejor que ser camarera, más adecuado a sus talentos, excepto que nunca lo hizo. Durante 3 años completos, Jessica vivió de mí por completo. Y quiero decir por completo, yo pagaba todo, la hipoteca, los servicios públicos, la comida, el seguro de su auto, la factura de su teléfono, la ropa, el entretenimiento, todo. No contribuyó absolutamente nada financieramente a nuestra relación. Su rutina diaria era una broma, dormía hasta las 11 a.m., o el mediodía mientras yo me levantaba a las 5:30 a.m., para prepararme para el trabajo. Llegaba a casa a las 6 p.m., exhausto de trabajar en maquinaria pesada todo el día, sucio, sudoroso, a veces lesionado por lidiar con sistemas HID hidráulicos y motores diésel, y ella estaba en el sofá en pijama viendo Netflix. ¿Cómo estuvo tu día, bebé?, preguntaba, sin molestarse en levantarse ni en pausar su programa. Ocupado. ¿Cómo estuvo el tuyo? Oh, ya sabes, relajándome. Solicité algunos trabajos en línea, pero nunca tuvo entrevistas, nunca recibió llamadas, ni siquiera parecía estar buscando seriamente. Gastaba mi dinero como si fuera agua, comprando en línea constantemente ropa, maquillaje, zapatos, mierda al azar que no necesitaba, paquetes de Amazon llegando cada 2 días. Bolsos de diseñador que costaban más de lo que yo ganaba en una semana, productos caros para el cuidado de la piel, ropa de entrenamiento que nunca usaba, artículos de decoración para el hogar que solo abarrotaban mi casa. Cuando llegaba a casa cansado y preguntaba qué había para cenar, me miraba como si estuviera loco. No lo sé, ¿qué quieres hacer?, decía, hay cosas en la nevera. Así que trabajaba un turno de 10 horas, luego llegaba a casa y cocinaba la cena mientras ella veía la televisión. Nunca se ofreció a ayudar. Nunca sugirió que pidiéramos comida para llevar con su dinero, obviamente, ya que no tenía. Nunca pareció considerar qué tal vez la persona que había estado trabajando todo el día no debería también encargarse de todas las tareas domésticas. Cada vez que mencionaba que consiguiera un trabajo, tenía excusas listas. La economía estaba mal y nadie contrataba.
Estaba sobrecalificada para trabajos de venta al por menor y restaurantes pero subcalificada para trabajos de oficina. Estaba considerando volver a la escuela pero necesitaba tiempo para investigar programas y averiguar la ayuda financiera, tenía problemas de ansiedad y no estaba lista para el estrés del empleo, siempre alguna puta razón por la que no podía contribuir en nada a nuestro hogar, pero seguro que tenía opiniones sobre cómo debería gastar mi dinero. Quería que comprara una camioneta más nueva porque mi F-150 de 2018 se estaba volviendo vieja. Quería actualizar todos los muebles porque lo que tenía era cosa de soltero. Quería tomar vacaciones caras a lugares como Cancún y Hawái. Cuando le expliqué que no podíamos permitirnos ese tipo de cosas, especialmente con un solo ingreso, se ponía de mal humor y pasivo-agresiva. Todos los novios de mis amigas las tratan mejor, decía. El novio de Sara acaba de comprarle un bolso de $500 sin ningún motivo. El novio de Ashley la llevó a Europa el verano pasado. Bueno, tal vez sus novios no están manteniendo todas las vidas de sus novias mientras ellas se sientan en casa sin hacer nada, debería haber dicho, pero no lo hice porque pensé que la amaba y quería que fuera feliz. Empecé a tomar todos los turnos de horas extras que podía, trabajaba los sábados, algunos domingos, me quedaba hasta tarde durante la semana, cualquier cosa para ganar dinero extra para que Jessica pudiera tener las cosas que quería. Mientras tanto, ella seguía sin trabajar. Seguía gastando dinero como loca, seguía tratando mi casa como su resort personal. La peor parte fue lo engreída que se volvió con todo, invitaba a amigos a mi casa sin preguntar, usando mi cuenta de Netflix, comiendo mi comida, bebiendo mis bebidas. Cuando le mencioné que me molestaba que no me consultara primero, actuaba como si yo fuera el irrazonable. No es como si estuvieras haciendo otra cosa esta noche, decía, ¿por qué eres tan antisocial? Mis amigos piensan que no les agradas, antisocial por querer un poco de paz y tranquilidad en mi propia casa después de trabajar 12 horas en maquinaria pesada. También hacía planes para nosotros sin consultarme, vamos a cenar con mi hermana mañana por la noche, anunciaba, o le dije a Ashley que iríamos a su fiesta el sábado, nunca te gustaría, o estás libre para, solo suposiciones de que yo aceptaría lo que ella quisiera. Cuando me quejaba de esto, se ponía a la defensiva y me lo echaba en cara. Solo estoy tratando de tener una vida social. Tú trabajas todo el tiempo y nunca quieres hacer nada divertido. Lamento intentar incluirte en las cosas, pero yo trabajaba todo el tiempo para mantener a su culo perezoso, y las cosas divertidas siempre costaban dinero que yo ganaba mientras ella se sentaba en casa. El sexo era bueno, lo que creo que me impidió ver lo mal que estaba todo lo demás. Jessica era entusiasta en la cama, probaba cosas nuevas, me hacía sentir como un semental, pero mirando hacia atrás. Creo que incluso eso fue calculado. Mantenerme feliz físicamente para que no cuestionara el desequilibrio financiero y emocional en nuestra relación. Debería haber echado a patadas a su culo perezoso y engreído después de los primeros meses, pero pensé que la amaba, pensé que eventualmente se pondría las pilas y se convertiría en una verdadera compañera, pensé que así es como funcionaban las relaciones, los chicos proveen, las chicas reciben, alerta de spoiler. Así no funcionan las relaciones sanas. Estaba siendo utilizado por una cazafortunas profesional, y yo era demasiado inexperto y demasiado bueno para verlo. Después de aproximadamente un año de que Jessica viviera conmigo, decidí que era hora de que conociera a mi padre. Ella había estado preguntando por él, diciendo que era importante para ella tener una buena relación con mi familia. Papá había estado preguntando cuándo conocería a esta chica de la que yo había estado hablando. Debería haber notado la primera señal de alerta de inmediato. Jessica, a quien normalmente no se le podía molestar para arreglarse para nada incluidas las citas conmigo, pasó 3 horas preparándose para conocer a mi padre, maquillaje completo, cabello rizado y peinado, jeans ajustados que mostraban su trasero, blusa escotada que mostraba su escote. Cuando le pregunté por qué estaba tan arreglada, dijo que quería causar una buena impresión y que era importante para ella que mi familia la quisiera. Te ves genial, le dije. Pero tal vez algo un poco menos revelador. Es solo una cena en casa de mi padre. Se puso a la defensiva de inmediato. ¿Qué tiene de malo como me veo? ¿Te avergüenzas de mí? Pensé que querrías que tu novia se viera bien al conocer a tu padre, así que lo dejé pasar, pero algo se sentía mal. Papá vino a mi casa a cenar, hice filetes a la parrilla, papas al horno, todo el asunto. Desde el momento en que entró, Jessica fue diferente, no actuaba como ella misma en absoluto. Normalmente, Jessica era bastante callada con gente nueva. Especialmente con hombres mayores. Me dijo que tenía algunos problemas con las figuras de autoridad debido a la relación con su propio padre. Pero con mi padre, de repente era habladora, encantadora, animada, estaba pendiente de cada palabra de él, riéndose de todas sus historias, haciendo preguntas detalladas sobre su negocio. Nunca había mostrado ningún interés en mi trabajo. Cuando intentaba contarle mi día,
se desconectaba o cambiaba de tema. Pero de repente estaba fascinada por los contratistas de plomería y los proyectos de construcción. Eso es muy interesante, Robert, seguía diciendo, eres tan inteligente por construir un negocio así de la nada, debe requerir una inteligencia y determinación increíbles. Lo estaba exagerando, demasiado, mi padre se lo estaba creyendo, por supuesto, siempre le ha gustado la atención, especialmente de mujeres atractivas, y Jessica le estaba dando toda su atención. Empezó a contar historias más largas, a presumir más, a hacer bromas para verla reír. Así que esta es la chica que tiene a mi hijo actuando como un domesticado, dijo en un momento, guiñándole un ojo a Jessica. Debe haber algo especial en ti. Jessica se sonrojó e hizo esta risita extraña que nunca le había oído antes. Oh, que es increíble, tengo mucha suerte de haber encontrado a alguien tan trabajador y estable. La forma en que dijo estable, como si esa fuera la cualidad más atractiva que un hombre podía tener, debería haber sido otra señal de alerta. Durante la cena, siguió felicitando a papá por todo, su reloj, su camioneta, su casa, el éxito de su negocio. Le pidió consejos sobre cosas de carrera. Dijo que le encantaría saber más sobre el espíritu empresarial alguna vez. Lo trataba como a una especie de celebridad en lugar de solo el padre de su novio. La parte más extraña fue cómo seguía tocándose el pelo y ajustándose la blusa cuando hablaba con él, lenguaje corporal que nunca le había visto usar conmigo ni con nadie más. Después de que papá se fue, mencioné lo diferente que había actuado. ¿Diferente cómo?, preguntó inocentemente. No lo sé, solo más coqueta de lo habitual, realmente. Estabas esforzándote por encantar. Se puso a la defensiva de inmediato. Estabas siendo educada y respetuosa. ¿No es eso lo que querías? ¿Que me llevara bien con tu familia? Pensé que había ido bien. Si fue bien, solo parecía que te esforzabas mucho por impresionarlo. Por supuesto que intentaba impresionarlo. Es tu padre, su opinión sobre mí importa porque afecta nuestra relación, supón. O que eso tenía sentido, pero algo seguía sintiéndose mal en todo el asunto. Durante los meses siguientes, papá empezó a venir más a menudo. Nunca había sido de los que aparecen sin avisar, pero de repente aparecía cada semana o dos con alguna excusa. Quería pedir prestada una herramienta, necesitaba ayuda para mover algo. Pensó que revisaría cómo estaba la casa, siempre cuando Jessica estaba en casa. Me di cuenta, nunca cuando ella estaba haciendo recados o lo que fuera. También había empezado a ofrecerse a ayudar con cosas de la casa, cosas que nunca antes le habían importado. Quería ayudarme a instalar nuevas lámparas, se ofreció a revisar mi plomería, sugirió que trabajáramos juntos en proyectos de jardinería. Será un buen momento padre-hijo, decía. Además, Jessica mencionó que le encantaría ver el jardín arreglado. ¿Jessica había mencionado eso? ¿Cuándo? Nunca me había dicho nada sobre querer que se hiciera trabajo de jardinería, pero yo estaba feliz de pasar tiempo con mi padre, y si él quería ayudar a mejorar mi casa, ¿por qué no? Pasamos varios fines de semana trabajando en varios proyectos, construyendo una terraza, instalando un nuevo tocador de baño, plantando árboles y arbustos. Jessica siempre estaba cerca durante estos proyectos, trayéndonos bebidas, haciendo preguntas, felicitando nuestro trabajo. Usaba estos pequeños conjuntos pantalones cortos y camisetas sin mangas que mostraban su cuerpo, alegando que solo intentaba mantenerse fresca mientras ayudaba. Empecé a notar cómo mi padre la miraba durante estos momentos, no solo miradas casuales, sino miradas persistentes cuando pensaba que yo no estaba prestando atención, especialmente cuando ella se agachaba para recoger algo o alcanzaba algo alto. Cuando se lo mencioné a Jessica más tarde, lo restó importancia. Los hombres mayores simplemente aprecian la belleza más que los chicos de nuestra edad, dijo. Es inofensivo. Probablemente solo está recordando cómo era ser joven. Esa debería haber sido la señal de alerta número 50, pero yo seguía negando lo que realmente estaba sucediendo. Después de 2 años de que Jessica viviera conmigo y viviera de mí, decidí que era hora de proponerle matrimonio. Había estado dejando caer indirectas constantemente, mostrándome los anillos de compromiso de sus amigas en las redes sociales, hablando de bodas que había visto en la televisión, dejando revistas de novias por la casa. El anillo de Ashley es tan hermoso, decía, mostrándome su teléfono. Tiene tanta suerte, no puedo esperar a comprometerme. Las indirectas eran tan sutiles como un ladrillo en la cara. Empecé a ahorrar para un anillo, investigando que le podría gustar. Jessica tenía gustos caros en todo lo demás, así que pensé que necesitaría gastar mucho dinero para hacerla feliz. Terminé gastando $7,500 en un solitario de diamantes de 1,5 quilates de una joyería local, mucho más de lo que debería haber gastado. Pero Jessica había hecho comentarios sobre el anillo diminuto de su amiga y lo vergonzoso que sería tener algo pequeño. Solo creo que un anillo de compromiso debería reflejar cuánto te ama alguien, había dicho, como si un chico realmente te ama.
Querrá demostrarlo con algo hermoso. Traducción: cómprame un anillo caro o me decepcionaré. Planeé la propuesta para nuestro segundo aniversario, la llevé a este agradable restaurante junto al lago a 1 hora de distancia. Conseguí una mesa con vistas al agua, esperé al atardecer, tenía el anillo en el bolsillo, sudando la gota gorda durante toda la cena. Cuando llegó el postre, me arrodillé allí mismo en el restaurante y le pedí que se casara conmigo. Empezó a llorar lágrimas de felicidad, dijo que sí de inmediato, me besó delante de todos, todo el restaurante aplaudió, fue perfecto. Inmediatamente empezó a tomar fotos del anillo, a publicarlas en las redes sociales, a llamar a amigos y familiares. En 1 hora, todos en su lista de contactos sabían que estábamos comprometidos. Ahí fue cuando los verdaderos colores de Jessica empezaron a mostrarse. La planificación de la boda se convirtió en su obsesión a tiempo completo, y todo tenía que ser caro. Quería una boda de $40.000, lugar, flores, vestido, fotógrafo, catering, todo. Cuando le expliqué que no podíamos permitirnos tanto dinero, especialmente con un solo ingreso, hacía berrinches como una niña. «Este es el día más importante de mi vida», gritaba, «¿no quieres que sea feliz? ¿No me amas lo suficiente como para darme la boda que merezco?». Me mostraba fotos de las bodas de otras personas, sus amigas, gente de las redes sociales, celebridades, y hablaba de cómo quería algo igual de bonito. «Todas mis amigas están teniendo bodas hermosas», decía, «no quiero avergonzarme con algo barato y pequeño». Empecé a trabajar horas extras cada vez que podía, fines de semana, festivos, cualquier turno extra disponible. Hacía semanas de 60 a 70 horas, llegaba a casa exhausto, solo tratando de ganar suficiente dinero para pagar esta boda que ella simplemente tenía que tener. Mientras tanto, ella seguía sin trabajar, seguía gastando dinero en ropa y maquillaje y lo que quisiera, seguía durmiendo hasta el mediodía y sin hacer nada productivo todo el día. Pero la parte más extraña fue cómo cambió su relación con mi padre después de que nos comprometimos. Antes del compromiso, había sido amigable pero no demasiado interesada en él. Después, de repente, le preguntaba constantemente su opinión sobre cosas de la boda. Quería su opinión sobre lugares, flores y decoraciones. «Robert tiene tan buen gusto», decía, «realmente entiende lo que hace que las cosas sean elegantes y con clase». ¿Desde cuándo sabía mi padre algo sobre la planificación de bodas? El tipo se había casado una vez, hace 25 años, y fue una ceremonia sencilla en un juzgado, pero Jessica lo trataba como a una especie de experto en bodas. Lo llamaba para pedirle consejo, le pedía que mirara sitios web de lugares con ella, que le diera su opinión sobre esquemas de colores y opciones de menú. Papá empezó a aparecer aún más a menudo después de que nos comprometimos, siempre con alguna excusa sobre ayudar con la planificación de la boda. Venía cuando yo estaba en el trabajo y pasaba horas con Jessica, investigando lugares en línea o discutiendo la lista de invitados o mirando ideas de decoración. Cuando le preguntaba a Jessica de qué habían hablado, me daba respuestas vagas, solo cosas aburridas de la boda. «Cariño, miramos algunos lugares, hablamos sobre el cronograma, nada que te interese», pero a mí me interesaba, también era mi boda. ¿Por qué mi padre estaba más involucrado en planificarla que yo? El comportamiento de Jessica empezó a volverse extraño también de otras maneras. Tomaba duchas largas justo antes de que yo llegara a casa del trabajo todos los días, empezó a lavar su propia ropa en lugar de hacerme hacerlo a mí como antes, se volvió reservada con su teléfono, llevándoselo a todas partes y nunca dejándolo donde yo pudiera verlo. La obsesión por el gimnasio también empezó por esta época. Jessica, que nunca había hecho ejercicio en su vida más allá de caminar del sofá a la cocina, de repente se apuntó a un gimnasio caro y contrató a un entrenador personal con mi dinero. «Por supuesto, quiero verme perfecta para la boda», decía, «¿no quieres una esposa sexy?». Pasaba de 2 a 3 horas en el gimnasio todos los días, llegaba a casa toda sudorosa y llena de energía, hablando de sus entrenamientos y su entrenador y de lo mucho más fuerte que se estaba poniendo. Su cuerpo ya era genial, eso es parte de lo que me atrajo de ella en primer lugar. Pero de repente estaba haciendo sentadillas y peso muerto y publicando selfies del gimnasio en las redes sociales como si estuviera entrenando para las Olimpiadas. Era sospechoso como el infierno porque Jessica siempre había sido perezosa con todo lo demás. La chica no podía molestarse en lavar los platos o la ropa, pero de repente está motivada para hacer ejercicio 3 horas al día. Por favor, los últimos 6 meses antes de que todo explotara estuvieron llenos de mierda extraña que yo seguía diciéndome que era solo estrés por la boda o cosas normales de una relación, pero mirando hacia atrás, las señales estaban por todas partes. El horario de Jessica se volvió completamente impredecible. Decía que iba a comprar un vestido de novia pero llegaba a casa sin bolsas y sin historias sobre lo que se había probado. Decía que se reunía con el servicio de catering pero luego no sabía detalles básicos sobre el menú cuando le preguntaba. Sus historias nunca cuadraban del todo, pero cuando la cuestionaba,
se ponía a la defensiva. ¿Por qué me interrogas?, decía. Estoy tratando de planificar nuestra boda y tú actúas como si estuviera mintiendo sobre todo. El comportamiento de mi padre también se estaba volviendo extraño. Llamaba al teléfono de nuestra casa durante el día cuando sabía que yo estaba en el trabajo, pidiendo hablar con Jessica sobre cosas de la planificación de la boda. Cuando le preguntaba a Jessica qué habían discutido, me daba las mismas respuestas vagas, solo detalles sobre la recepción, la disposición de los asientos, nada importante. Pero, ¿por qué la llamaba a ella en lugar de a mí? ¿Por qué no quería discutir los planes de la boda cuando yo estaba cerca? Empecé a prestar más atención a las pequeñas cosas. Jessica recibía mensajes de texto a horas extrañas, como las 11 p.m., o temprano en la mañana, y escondía rápidamente su teléfono cuando intentaba ver de quién eran. Solo mi hermana, decía, o solo Ashley preguntando sobre cosas de la boda. Pero borraba los mensajes de inmediato en lugar de dejarlos en su teléfono como solía hacer. Su coche estaría caliente cuando afirmaba que había estado en casa todo el día. Tendría recibos de restaurantes y tiendas en lugares donde afirmaba no haber estado. Su tanque de gasolina estaría más bajo de lo que debería para alguien que supuestamente solo conducía al gimnasio y al supermercado. El punto de quiebre debería haber sido el día que llegué temprano a casa del trabajo y encontré una mierda realmente extraña. Había terminado un trabajo antes de lo previsto y decidí sorprender a Jessica, tal vez llevarla a almorzar. Su coche estaba en la entrada, pero cuando entré en la casa, oí la ducha corriendo arriba. Eran las 2:30 de la tarde, una hora extraña para una ducha, especialmente porque normalmente se duchaba por la mañana. La llamé, pero no respondió. Probablemente no podía oírme por el agua, así que subí para hacerle saber que estaba en casa. La puerta del baño estaba cerrada, la ducha definitivamente corriendo. Pero cuando intenté la manija, estaba cerrada con llave. Jessica nunca cerraba la puerta del baño con llave cuando se duchaba. Llevábamos viviendo juntos más de 2 años. ¿Por qué de repente empezaría a cerrar la puerta con llave? Toqué y la llamé por su nombre. No respondió durante unos 30 segundos. Luego finalmente gritó, 1 minuto. Con esta voz extraña y de pánico, pasó otro minuto antes de que abriera la puerta, envuelta en una toalla, con el pelo apenas mojado. Oh, me asustaste, dijo. No te oí entrar. ¿Por qué estaba la puerta cerrada con llave?, pregunté. ¿Lo estaba? No me di cuenta. Debí haber golpeado la cerradura por accidente, pero su pelo no estaba lo suficientemente mojado para alguien que se había estado duchando durante el tiempo que fuera que el agua había estado corriendo, y parecía nerviosa, inquieta, como si la hubieran pillado haciendo algo. Cuando le pregunté dónde había estado ese día, dijo que había estado en casa toda la mañana, que simplemente decidió tomar una ducha por la tarde para relajarse y refrescarse, pero el motor de su coche todavía estaba caliente cuando toqué el capó. Alguien que había estado en casa todo el día no tendría un motor caliente a las 2:30 p.m. Otra vez, encontré un recibo en su bolso de un almuerzo en Romano Stackhouse, un lugar caro al otro lado de la ciudad al que nunca habíamos ido juntos. Cuando le pregunté al respecto, afirmó que era de hacía semanas y que simplemente se había olvidado de tirarlo, pero la fecha del recibo era de 2 días antes, y Romano Stackhouse cuesta como $50 o más por persona. ¿Cómo diablos se permitía Jessica almuerzos de $50 cuando no tenía dinero? Empecé a tener esta sensación de malestar en el estómago cada vez que pensaba en Jessica y mi padre, la forma en que actuaba con él, la forma en que él la miraba, toda la planificación de la boda que estaban haciendo juntos, su comportamiento extraño y su horario sospechoso, pero reprimí esos pensamientos porque eran demasiado horribles para considerarlos. Jessica me amaba, había dicho que sí cuando le propuse matrimonio, estaba planeando nuestra boda. Íbamos a pasar nuestras vidas juntos. Mi padre nunca me traicionaría así. Me había criado, me había enseñado todo lo que sabía sobre ser un hombre, siempre decía que la familia era lo más importante. La idea de que pudieran estar juntos era tan repugnante e imposible que me negué incluso a considerarla seriamente. Debería haber confiado en mi instinto, debería haberlos confrontado a ambos, exigido respuestas, investigado más a fondo, pero tenía miedo de lo que podría descubrir, así que me convencí de que estaba siendo paranoico y celoso sin motivo. Dios, era tan jodidamente ingenuo. El día que lo cambió todo fue un sábado de marzo. Lo recuerdo perfectamente porque fue el día en que toda mi vida explotó y aprendí cómo eran realmente las dos personas en las que más confiaba. Estaba trabajando horas extras en Morrison Construcción. Teníamos una fecha límite enorme en un proyecto de autopista y el Estado nos estaba presionando para terminarlo. Trabajo de fin de semana de emergencia, todos manos a la obra, pago de horas extras a tiempo y medio. Había estado allí desde las 6 a.m., trabajando en una excavadora masiva que había roto una línea hidráulica. Jessica sabía que estaría trabajando todo el día.
Le dije la noche anterior que probablemente no llegaría a casa hasta las 8 o 9 p.m., tal vez más tarde si surgían complicaciones. Dijo que estaba planeando un día de chicas con su hermana, Amy, compras, almuerzo, tal vez hacerse las uñas, cosas típicas de fin de semana, alrededor de la 1 p.m. Pusimos la excavadora en funcionamiento antes de lo previsto, las piezas de repuesto que habíamos pedido llegaron antes de lo esperado y la reparación fue más fluida de lo previsto. Mi capataz, Dave, miró a la cuadrilla y dijo: «Demonios, muchachos, demos por terminado el día, estamos adelantados y es sábado, vayan a casa con sus familias». Estaba agotado pero feliz. Tiempo libre inesperado, y aún así me pagarían el día completo. Decidí sorprender a Jessica, tal vez llevarla a almorzar bien sí. Había regresado del día de su hermana, el viaje a casa fue normal, escuchando música country, pensando en tal vez encender la parrilla más tarde y tener una velada relajante. Llegué a mi entrada alrededor de la 1:45 p.m., e inmediatamente supe que algo andaba mal. El Honda Accord blanco de Jessica estaba estacionado en su lugar habitual, lo cual era extraño ya que se suponía que estaba con su hermana, pero estacionado detrás de él, bloqueándola, estaba la F-150 King Ranch negra de mi padre. Reconocería esa camioneta en cualquier lugar, ruedas personalizadas, vidrios polarizados, el logo de Chens Plumbing en el costado. ¿Qué demonios hacía mi padre en mi casa a mitad del día un sábado? Me senté en mi camioneta un minuto, tratando de pensar en explicaciones inocentes. Tal vez Jessica se había enfermado y había llamado a mi padre para que la ayudara con algo, tal vez hubo una emergencia de plomería y ella lo había llamado a él en lugar de a un plomero normal, tal vez Amy había cancelado sus planes y papá simplemente había pasado por allí. Pero en el fondo de mi instinto, sabía que algo andaba muy mal. Salí de mi camioneta y caminé hacia la puerta principal, usando mi llave para entrar en silencio. La casa estaba en silencio excepto por los sonidos que venían de arriba, de la dirección de mi habitación, sonidos que reconocí, sonidos que hicieron que se me encogiera el estómago y me temblaran las manos. Mi primer instinto fue subir corriendo gritando, pero algo me detuvo. Tal vez fue autopreservación, tal vez fue conmoción. Pero me encontré sacando mi teléfono y abriendo la aplicación de la cámara. Si lo que pensaba que estaba sucediendo realmente estaba sucediendo, iba a necesitar pruebas, evidencia, algo que no pudiera negarse ni explicarse. Me quité las botas de trabajo para no hacer ruido en las escaleras y subí silenciosamente al segundo piso. Los sonidos se hicieron más claros y obvios con cada paso, no había duda de lo que estaba oyendo. La puerta de mi habitación estaba completamente abierta. Ni siquiera intentaban ocultar lo que estaban haciendo, y allí estaban, mi padre, el hombre que me había criado después de la muerte de mamá, que me enseñó a cambiar el aceite y a lanzar una pelota de fútbol, a quien había admirado toda mi vida. Estaba en mi cama con mi prometida, la mujer con la que se suponía que me casaría en 10 semanas, a la que había estado manteniendo durante 3 años, que llevaba el anillo de compromiso en el que había gastado $7,500, estaba encima de él. Pero no era solo una infidelidad mecánica y sin emociones, estaba completamente metida en ello, más metida en ello de lo que nunca había estado conmigo. Hacía sonidos que nunca le había oído hacer, decía cosas que me daban ganas de vomitar. Dios, te sientes mucho mejor que él, gemía. No puedo creer que perdí 3 años fingiendo estar satisfecha con ese chico cuando podría haber tenido un hombre de verdad todo este tiempo. Mi padre le agarraba el trasero con ambas manos, diciéndole lo mucho más apretada y caliente que estaba que las chicas de su edad normalmente. Hablaban de mí como si fuera un perdedor patético mientras follaban en la cama que yo había comprado, en la casa que yo poseía con el dinero que había ganado trabajando semanas de 60 horas. No tiene ni idea, decía mi padre, pobre chico, cree que se va a casar con una mujer fiel, es tan ingenuo. Jessica se rió, realmente cree que estoy en el gimnasio 3 horas al día, como si fuera a perder el tiempo haciendo ejercicio cuando podría estar aquí contigo. Se reían de lo estúpido que era yo, de lo fácil que había sido engañarme, de lo patético que era por trabajar horas extras para pagar una boda con una mujer que se estaba follando a mi propio padre. Grabé durante unos 3 minutos, asegurándome de obtener tomas claras de sus caras, audio claro de sus voces, evidencia innegable de lo que estaban haciendo. Todo el tiempo me temblaban las manos, pero mi mente estaba cristalina, no estaba desconsolado ni devastado, estaba absolutamente jodidamente furioso. Cuando hube grabado suficiente evidencia para destruirlos a ambos, carraspeé fuerte, divirtiéndose. El revuelo fue patético. Jessica gritando y sumergiéndose bajo las sábanas, mi padre saltando, buscando su ropa, pero mantuve la cámara grabando. Apaga eso, chilló Jessica, esto no es lo que parece, en serio, dije, asombrado de lo tranquilo que sonaba, porque parece que te estás follando a mi padre en mi cama mientras yo trabajo para pagar tu boda. Mi padre intentó tomar el control. Hijo,
Hablemos de esto como adultos, los adultos no se follan a la prometida de su hijo, lo interrumpí, recojan su mierda y lárguense, los dos. Jessica estaba llorando ahora. Cariño, por favor, acaba de pasar, fue un error, acaba de pasar. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Meses? ¿Desde que nos comprometimos? No podía responder, solo seguía sollozando. Miré a mi padre, poniéndose los pantalones. Lárgate, estás muerto para mí. Les tomó 10 minutos vestirse e irse. Me senté abajo todo el tiempo, planeando mi venganza. Durante la semana siguiente, mientras seguían intentando contactarme, yo estaba ocupado, verás. Sabía cosas sobre el negocio de mi padre que podrían destruirlo, contratos municipales por valor de $800.000 anuales que tenían cláusulas de moralidad, problemas fiscales que había estado ocultando, violaciones de seguridad que yo había ayudado a encubrir. También contacté a amigos, uno trabajaba para la oficina del inspector municipal, otro era reportero de un periódico, alguien más trabajaba para el Departamento de Impuestos del Estado, pero primero les dejé pensar que se habían salido con la suya. Después de una semana, se desesperaron. Los padres de Jessica la habían echado, mi padre se estaba poniendo nervioso, aparecieron juntos en mi trabajo. Mike, gritó mi padre. Tenemos que hablar. Jessica habló primero. Mira, todos hemos cometido errores. Pero Robert y yo queremos arreglar esto. Está preparado para darte $40.000 para ayudarte a empezar de nuevo. Estamos enamorados, mi padre añadió. Queremos casarnos y nos gustaría tu bendición. La audacia era increíble. Querían mi bendición después de traicionarme. Además, Jessica dijo, Robert me va a cuidar como es debido ahora. Estamos buscando casas, hablando de formar una familia. Por fin tendré la vida estable que merezco. Fingí considerarlo. Déjame pensarlo. ¿Qué tal si nos reunimos mañana en Romanos Stackhouse para discutir los detalles? Parecieron aliviados. La noche siguiente, aparecieron, vestidos como si estuvieran celebrando. Yo estaba esperando con un sobre Manila. Antes de discutir nada, dije, entregándoselo a Jessica, tengo algo para ti. Lo abrió y sacó impresiones de alta calidad del vídeo, sus dos caras claramente visibles. ¿Qué es esto?, susurró. Seguro, verás. Mientras ustedes dos jugaban a la casita, yo he estado ocupado. Fue entonces cuando mi amigo Dave de la oficina del inspector municipal apareció en nuestra mesa. Señor Chen, necesitamos discutir algunas irregularidades en sus contratos municipales, violaciones de seguridad, sustituciones de materiales, inflación de costos. Estamos abriendo una investigación completa. Todos los contratos quedan suspendidos inmediatamente. La cara de mi padre se puso gris. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que Robert está a punto de perder el 60% de los ingresos de su negocio. Dije, esos contratos municipales valían unos $800.000 al año, ¿verdad? Jessica estaba entrando en pánico. ¿Qué más hiciste? Envié copias de nuestra pequeña película a todos en sus listas de contactos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, miembros de la iglesia. Quería que todos supieran qué clase de personas son. Ella jadeó. ¿No lo hiciste? También contacté al Departamento de Impuestos del Estado sobre esos pagos en efectivo no declarados. Papá, están auditando tus libros, algo así como $150.000 en ingresos no declarados. Mi padre se sentó pesadamente. Estás destruyendo todo. Tú lo destruiste cuando te follaste a mi prometida. Me volví hacia Jessica. Y tú vas a conseguir un trabajo de verdad y me vas a devolver los $23.000 que gasté manteniéndote durante 3 años. No tengo ese dinero. Entonces empieza a trabajar 40 horas a la semana como todo el mundo. Me levanté para irme. Y papá, vas a ceder esa cabaña del lago. Considéralo dinero para terapia. Eso vale $200.000. Deberías haberlo pensado antes de traicionar a tu hijo. Mientras salía, Jessica le rogaba a mi padre que arreglara todo. Y él se estaba dando cuenta de que había perdido su negocio, su reputación y la relación con su hijo por una cazafortunas que lo abandonó una vez que su dinero se esfumó.